Alguien ha debido de echar la cuenta, escribía don Álvaro Cunqueiro, y sacar que son 10.000 los ríos gallegos, que se van bebiendo los unos a los otros, hasta que logrados los caudales mayores, estos van al mar. Ríos que bajan desde los altos montes a los valles, donde aprenden realmente lo que es regar la tierra cultivada y los prados, que le deben la gala a su verdor. El hombre ha aprendido a su vez a cruzarlos, enseñando geometría a las aguas con los arcos felices de los puentes, y modernamente a embalsarlos. En muchos de nuestros ríos, como en el Eume o en el Miño, se han construido para ello bóvedas más amplias y poderosas que las de ninguna catedral. Y de estos embalses podemos decir que son algunas de las más nobles construcciones que ha logrado el ser humano. Queda en ellas tierra sumergida, tierra vinícola y tierra cereal, antiguos pueblos. Pero esas tierras anegadas han sido el justo precio pagado por lo que se obtiene de energía, que es poder y riqueza. Las aguas de los 10.000 ríos, fluyendo cotidianamente, pueden darnos la energía que necesitamos para la industria. Y decir esto casi parece un sueño de poeta. Pero no es un sueño poético. El agua impulsó incansable el motor del progreso desde los primeros asentamientos romanos en las riberas de los cursos fluviales hasta el desarrollo de la electricidad de nuestro siglo. Su fuerza, aún la de las corrientes más primerizas e incipientes, empujó las ruedas de los molinos maquileros y acompañó a los primeros intentos de industrialización en herrerías, siderurgias y papeleras. El aprovechamiento de la energía hidráulica se conoce desde los tiempos más remotos. El hombre siempre ha sabido aprovechar la energía que llevaba el agua para sus propios fines. Primeramente se empezó con la molienda y posteriormente, cuando se descubre la energía hidroeléctrica, la usa para producir electricidad. Las primeras centrales se instalan en España aproximadamente a finales del siglo XIX. En aquella época se producía con corriente continua y por lo tanto las centrales se instalaban muy próximo a los centros de consumo. Posteriormente, el descubrimiento de la corriente alterna y la instalación de la red interpeninsular abrió enormes posibilidades y la electricidad se ha transformado en la base de nuestro bienestar y del desarrollo de la industria. No es fácil datar con exactitud el momento en que los molinos hidráulicos vienen a sustituir a los molinos de mano, tan abundantes en la época castreña, bien sea el molino plano o el circular, considerado como más tardío y señal de romanización. Lo que sí se puede confirmar es su expansión en la Edad Media. Desde el siglo IX los de rueda horizontal, desde el siglo X los de rueda vertical o aceñas. Fue una pieza principal en la economía agraria tradicional. El cobro de los derechos de maquila suscitó el interés de los propietarios, como lo prueban los rigurosos contratos de arrendamiento y aparcería, y facilitó su perfeccionamiento y su mejora. Se trataba de una humilde empresa que había en el pueblo, por el cual se recaudaban unos maquiles, le llamaban maquiles de grano a cambio de hacer la harina a los clientes, que tal producto lo transportaban en caballerías, en carro algunas veces. Debido a la espera por tal producto se daba lugar a aglomerar mucha gente a espera del molino, mientras que era un lugar de diversión al mismo tiempo, porque con cierta gente que se esperaba, cada uno sacaba su historia, no dejaba de ser divertido. De esto lo recuerdo yo siendo niño, porque ahora, pasado un tiempo, claro, las circunstancias se transformaron de ser una zona agrícola a ser unas explotaciones ganaderas, y ahora sí que la misma feria que haríamos antes en el molino, ahora se hace en los mercados vendiendo terneros y la producción de leche, con otras cosas complementarias.
el cual lo de Molinos está apagado, por no decir rematado de todo. El molino, junto al carro, la dorna, el telar y el alfar, el hórreo o el crucero, son los fundamentos de la cultura material y tradicional de todas las regiones españolas y europeas. Lamentablemente, muchas de estas construcciones han sido totalmente abandonadas, pero en la memoria colectiva sigue viva su presencia y su rico acervo folclórico. Fue escenario de infinidad de páginas en todas las literaturas europeas y de célebres composiciones musicales, tradicionales o cultas, empezando por La Molinera, de Beethoven. En la poesía de Valle-Inclán Son de Muiñeira parece sugerirse que esta danza surgió del son y las vueltas del rodicio, como uno más de los bailes de rueda que se extendieron por toda Europa, como el mulchar alemán. Con el tiempo, el aprovechamiento hidráulico se fue diversificando y aparecieron otras aplicaciones, algunas agrícolas, otras preindustriales, entre las que destacan las herrerías. Según Julio Caro Baroja, el empleo de la fuerza hidráulica en el laboreo del hierro fue esporádico y hasta el siglo XVI no se montan las grandes herrerías. En el pueblo asturiano de Taramundi se puede seguir el ciclo del agua, que primero mueve las ruedas de los fuelles que avivan el horno de fundición y luego acciona la del mazo que golpea el hierro. Esta fragua no lleva fuelle. Sabéis que todas las fraguas tienen algún tipo de fuelle. Esta fragua, el aire, lo está produciendo también el agua. Aquí todo funciona con la fuerza del agua. ¿Qué se hacía en los mazos? Aquí se hacía todo tipo de herramienta de campo. Se laminaba el hierro, daba forma a las herramientas y luego en todas las casas había, digamos, un pequeño taller donde luego se hacía, digamos, lo fino, que era solamente la laminación, se pasaba para allá y ahí se hacía pues, todo tipo de utensilios, hachas, hoces, azadas, clavos, cerraduras, utensilios para casa, cazos, sartenes, más o menos de todo. Todos de hierro, trabajábamos en los mazos. Pero el ocaso de las grandes herrerías estaba consumado desde que en 1867 se empieza en las Vascongadas la construcción de los altos hornos de Bilbao. Los vascos habían sido los mejores maestros herreros desde la Edad Media. Pero seguramente el ingenio hidráulico más significativo de toda España fue el construido para el abastecimiento de aguas de Toledo en el año 1565 por el italiano Juanello Turriano. Para salvar el importante obstáculo que constituía el desnivel de 93 metros entre la ciudad y el río Tajo, Turriano diseñó un complejo mecanismo capaz de subir el agua a presión atmosférica de manera escalonada por medio de torretas de cazos que permitían adaptarse a las irregularidades del terreno. La complejidad y grandeza de este ingenio mecánico suministraba 17.000 litros de agua diarios. Su carácter excepcional, unido a su posterior abandono, hacen de su reconstrucción una labor difícil y delicada. Toledo, en el siglo XVI, consigue resolver uno de sus graves problemas, el suministro de agua. Gracias a Juanello Turriano se levanta en la ciudad un ingenio, un artificio, el artificio de Juanello,
que, aprovechando la energía hidráulica, el empuje del agua del río, elevaba una cantidad de 17.000 litros al día desde el río hasta el cerro más alto de la ciudad, el Alcázar. Allí el rey Felipe tenía un palacio y para dotar de agua al palacio y para abrir una fuente junto a la plaza más visitada de la ciudad, la de Zocodover, pues se construyó el artificio que empezó a funcionar en el año 1569. Más o menos en 1630 deja de ser útil, la corte se ha trasladado, el rey no tiene aquí palacio, no necesita el agua y se abandona. Con el tiempo desapareció. Hoy no hay ningún resto. El artificio tuvo mala suerte desde el principio, a Juanelo no le pagaron, murió en la miseria. Para compensar precisamente la deuda, el rey contrató a la nieta de Juanelo como encargada del mantenimiento del artificio. Fue Bárbula Medea, una de las primeras mujeres que vivieron en España de una profesión técnica. El artificio resolvía un grave problema de agua y el sistema viene a copiar otros que ya estaban funcionando en Europa. Sistemas de elevación de agua mediante unos cazos oscilantes, de tal modo que la energía del río se transformaba por un cigüeñal y unas bielas en un movimiento de vaivén que permitía ir trasladando el agua de un cazo a otro que estaba enfrente, que hacía elevarse el agua desde el río hasta el Alcázar. En total, 93 metros de diferencia, salvados los 93 metros mediante 6 torres. Una última, la séptima, la pidió Felipe II para que el agua llegase hasta sus propias habitaciones dentro del Alcázar, otros 7 metros. Esos 7 metros más los 93 anteriores hacen 100, que es la diferencia de cota de altitud que conseguía Juanelo elevar solo con la energía propia del río. Pero si el Juanelo fue el ingenio más espectacular del aprovechamiento hidráulico en España, sin duda el proyecto más ambicioso, casi faraónico, fue el Canal de Castilla. En 1753, reinando Fernando VI, el marqués de Ensenada comienza las obras del canal, que durarían 96 años. No se completó el proyecto ilustrado, pero en los 207 kilómetros de recorrido del canal, con sus 3 ramales, se construyeron 49 esclusas, varios acueductos sobre ríos, fábricas de harinas, centrales de luz, molinos, casetas de riego. Y supuso una transformación decisiva de la economía y el paisaje de las 3 provincias por las que pasa: Valencia, Burgos y Valladolid. Quizás el elemento más singular del canal sean las esclusas que permiten salvar el desnivel de 150 metros del recorrido. La cuádruple esclusa de Fromista, donde el Camino de Santiago se cruza con el Camino del Agua, permanece como un testimonio del sueño ilustrado. Pero el mal estado de conservación de algunas de sus partes aconsejó su recuperación. Y a tal fin, en 1991, la Junta de Castilla y León lo declara bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico. Me gustaría presentaros al Canal de Castilla como una vía de agua del siglo XVIII y la única forma de transporte que existía en aquellos tiempos. Actualmente queremos desde la Asociación ADECO Canal de Castilla potenciar la comarca socioeconómicamente a través de este recurso con 2 objetivos muy concretos, sin olvidarnos las funciones y los usos que actualmente se le están dando al canal, como son el regadío y el abastecimiento a las poblaciones de agua para el uso humano.
Desde la asociación queremos fomentar el canal como una ruta turística. Para ello se están acondicionando las márgenes y se está señalizando los ramales norte y campos. Y otra posibilidad de desarrollo son la adaptación de pequeñas infraestructuras o el aprovechamiento de pequeñas edificaciones para la producción de energía eléctrica a través de pequeñas mini centrales. Se conserva también en Medina de Río Seco la fábrica de harinas, asomándose al canal con la nostalgia de quien mira una imagen de otros tiempos. A la vieja dársena de Medina de Río Seco llegaban las barcazas que se utilizaban para la navegación por el canal. Soñarían quizá con campos de trigo, que después ellas transportarían dorándose al sol. La energía hidráulica siguió, entre tanto, animando el rodicio del molino maquilero, como esperando otra oportunidad. Y la nueva y gran oportunidad se produjo a principios de siglo, y fue la producción de energía eléctrica. La cuna de la electricidad en Galicia se meció en las aguas del río Umia. En sus orillas se levantó en 1874 la central de Segad, de donde salieron los primeros kilovatios del país. Al Umia le cabe, pues, el honor de ser el primer río gallego en transformarse en energía eléctrica. Y la central de Segad, por su condición de pionera y precursora, debería ser recuperada y restaurada, e incluida en todas las guías históricas de Galicia. Un reconocimiento semejante al que tuvo el promotor de Segad, don Laureano Salgado, que hoy preside el centro de la villa de Caldas de Reis, en merecido homenaje de sus vecinos. Por su parte, el río Eume dio origen en las tierras de Acapela a otra de las minicentrales justamente valorada como histórica, porque fue en 1898 cuando comenzó su trabajo de producción eléctrica. En 1902, según reza en la carcasa de algunas máquinas, se instalaron 3 grupos más, y por los años 30 se montó el último grupo generador. De Acapela salían 3 líneas, una a Coruña, con una tensión de 36.000 voltios, otra a la central de Fervenza, con una tensión de 15.000 voltios, y con la misma tensión, una tercera línea a San Bartolomé. Río arriba de Acapela se instaló en 1960 la primera presa bóveda de España, la central del Eume. Cunqueiro admirado la consideraba tan hermosa y alta cosa, y tan cabal bóveda, como la que los gallegos supimos hacer cuando fue construida la Catedral de Compostela. Una central hidroeléctrica es una instalación industrial que aprovecha el salto existente en un curso de agua, transformando la energía potencial de la masa de agua en el punto más alto en energía cinética en los álabes de la turbina, la cual al girar a través del eje mueve el generador produciendo energía eléctrica, la cual al pasar por la estación transformadora se eleva a la misma tensión de la red pública en la cual se vierte. Los tipos de centrales suelen ser fluyentes, a pie de presa, en canales de riego o de abastecimiento. Las partes que se suele componer una central fluyente son azud, toma, canal de derivación, cámara de carga, tubería forzada, edificio propiamente dicho de la central y el canal de derivación y el canal al cual vierte el agua al río. El elemento más importante de la central son las turbinas. Podemos considerar 3 tipos básicos. La Pelton, que es para grandes saltos y pequeños caudales, la Francis para saltos y caudales intermedios y la Kaplan para pequeños saltos y grandes caudales.
1901 alumbró el nacimiento en el Ayuntamiento de Neda de la minicentral de Fervenza, aprovechando las aguas del río Rebelle, que caen desde una altura sorprendente, dando origen al nombre de la central, Fervenza, en castellano, cascada. Fervenza, que proporcionó luz eléctrica a la ciudad de Ferrol desde principios de siglo, cerró su primer ciclo de actividad en 1965. Pero sus extraordinarias condiciones naturales propiciaron su moderna explotación con nueva tecnología. En Fervenza se pueden identificar fácilmente los elementos que integran una minicentral hidroeléctrica. En primer lugar, la obra de captación, la presa o embalse, para almacenar el agua, elevar el nivel del río y encauzar una parte de su caudal hacia la central. A continuación, el canal de derivación siguiendo las curvas de nivel del terreno lleva el agua hasta el depósito regulador o cámara de carga, cuya función es absorber los puntos de consumo de agua que tiene la turbina cuando arranca, reducir las bajadas bruscas de nivel de agua e impedir la entrada de aire. Finalmente, a través de la tubería de presión o tubería forzada, el agua se conduce a la turbina, donde su energía cinética se convierte en mecánica de rotación y por medio de un generador en energía eléctrica. Para conocer la rentabilidad de una central es imprescindible la realización de un estudio de viabilidad. Este consta de dos partes. Primeramente, definir el presupuesto de inversión, lo cual se realiza con el proyecto constructivo lo más desarrollado posible. Y por otra parte, un estudio hidrológico que nos va a permitir conocer los caudales del río, cuyo conocimiento es imprescindible. A través de las estaciones de aforo obtenemos los caudales medios diarios durante un periodo largo, aproximadamente unos 20 años, lo cual nos permite obtener para años secos, húmedos y medios la curva de caudales clasificados, la cual nos va a permitir definir el equipamiento de la central y conocer también la producción de energía hidroeléctrica. Después se obtienen los parámetros básicos de la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto y el periodo de retorno del capital. Y esto nos permite tomar la decisión si es necesario o no es necesario acometer la inversión. Son tres las turbinas más empleadas en la actualidad. La Pelton, que pertenece al grupo de las llamadas turbinas de acción o de impulsión, utiliza solamente la velocidad del flujo de agua para producir el movimiento de rotación. Está formada por un disco circular en cuyo borde se distribuyen una serie de cucharas, sobre las que incide el chorro de agua de uno o más inyectores repartidos a su alrededor. Los inyectores regulan el caudal de agua y, por lo tanto, la potencia de la máquina. Puede tener su eje en posición vertical u horizontal y se emplea en minicentrales de gran altura y pequeño caudal, con un rendimiento superior al 90%. La turbina Francis es del tipo de reacción, es decir, aprovecha tanto la velocidad como la presión del agua para producir trabajo. Tiene una cámara de entrada de forma espiral que encauza el agua al distribuidor, formado por una serie de aspas móviles que regulan el caudal y lo dirigen hacia las aspas del disco central, que transforma su energía en movimiento de rotación. Al igual que la Pelton, estas turbinas Francis pueden ser de eje vertical u horizontal. Es el tipo de turbina más versátil, por su adaptación a distintos caudales y alturas, con un rendimiento máximo próximo al 90%. La hélice es otra turbina de reacción en la que el disco se reduce a una hélice colocada en el interior de una cámara cilíndrica. Cuando la inclinación de las aspas se puede regular, la turbina recibe el nombre de Kaplan y presenta sobre la turbina hélice la ventaja de una mejor adaptación a caudales variables. Son las más adecuadas para aprovechamientos de poca altura y elevado caudal, y su rendimiento máximo alcanza el 95%. La energía hidráulica en España ha sido desarrollada en las décadas precedentes por una explotación de los grandes embalses en los grandes ríos españoles. Una vez concluida la fase de desarrollo hidráulico de los grandes saltos, se ha procedido al estudio de saltos más pequeños. Con ello se está potenciando y se crea el llamado sector de la energía mini hidráulica en España. La energía mini hidráulica en España
está desarrollada por, digamos, los pequeños saltos en los ríos, y para ello se ha creado una red de fabricación de turbinas en España procedente de la tecnología ya instaurada en las décadas anteriores de los grandes saltos. La producción anual completa de energía hidráulica en la Unión Europea es de 299.000 gigavatios hora, lo que supone un 35% del total de las energías renovables. España ocupa el quinto lugar en la producción de esta energía, contabilizando la pequeña y la gran hidráulica. En un análisis pormenorizado de las cuencas hidrográficas de España, podemos distinguir entre un potencial teórico o bruto y el potencial técnicamente aprovechable, que está calculado en 65.000 gigavatios hora por año. De este potencial que podríamos utilizar, 10.300 gigavatios hora corresponderían a pequeñas centrales. Si consideramos como indicativo los datos de finales del 95, 3.400 gigavatios hora, podemos concluir que estamos ante un sector con muchas posibilidades. Naturalmente, la realización de un aprovechamiento depende no solo de factores técnicos, sino también económicos y medioambientales que hay que considerar. Pero los beneficios de todo orden de una minicentral deben ser considerados también. Hemos visto hoy un programa sobre aprovechamientos mini hidráulicos. Probablemente de todas las energías renovables el aprovechamiento de la fuerza del agua como fuente energética sea la más antigua de todas las que conocemos. Hemos visto molinos de agua, hemos visto grandes centrales hidroeléctricas y ahora estamos hablando de los pequeños aprovechamientos que se pueden hacer en los cauces de nuestros ríos aprovechando los desniveles. Realmente en el caso de España tenemos una situación privilegiada para poder explotar este tipo de energía. Tenemos montañas, tenemos numerosos cauces de ríos, básicamente grandes pero también muy pequeñitos que pueden ser aprovechados energéticamente, y desde ese punto de vista el futuro tiene que ser precisamente el ir cada vez a un mayor número de aprovechamientos, pero dentro de esos aprovechamientos sobre todo lo que tenemos que ser es muy cuidadosos con el tratamiento del entorno. Normalmente estas pequeñas centrales se encuentran ubicadas en parajes con un interés natural importante y creo que precisamente debemos poner todo nuestro esfuerzo en que esos entornos sean protegidos y que las generaciones futuras puedan encontrarlos tan bonitos y con tanta calidad como los que tenemos ahora. Con la transformación de los ríos en energía eléctrica, entramos en una nueva época, la de iluminar nuestro mundo. Una historia que conviene recordar, porque el progreso y la calidad de vida que hoy disfrutamos están cimentados en gran parte sobre aquellos primeros esfuerzos de aprovechamiento hidroeléctrico. Un proceso muy corto en el tiempo, poco más de un siglo, pero totalmente renovador, que consiguió que aquellos ríos que molieron la harina cotidiana pasaran a proporcionarnos la luz de cada día. Dos milagros que nunca agradeceremos del todo. Para que, como quería Cunqueiro, el hombre pueda detener el agua, dominarla y usarla para obtener de ella fuerza pareja a la que forma el rayo del cielo o las tempestades.